手震えをおいで。 Hola amigos, ¿cómo están? Jorge Pavés aquí. Quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Andes Stories, el podcast donde busca las historias de montaña contadas por sus propios protagonistas. Y es así como llegamos a este nuevo capítulo. Hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo, pero primero voy a presentar a mi partner de hoy, señores, que es Alvarito Zunino, que me va a acompañar en esta entrevista. ¿Cómo está, Alvarito? Hola Jorge, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Nosotros nos Eso conocemos es, hace nos tiempo, conocemos, Alvarito, verdad, por favor. Oye, quiero agradecer a Estudio Teburu, que son los que hacen posible toda la parte técnica para que esto se vea, se escuche de lujo, obviamente, hacer un programa de calidad, ¿cierto? Y justamente para que esta calidad de invitados que tengamos concuerde con lo que tenemos acá en el programa, ¿cierto? Aparte quiero dar las gracias a Andes Touring, que obviamente nos tiene acá en su tienda, que es nuestro estudio, y aquí probablemente estaremos también en los próximos capítulos. Así es, lo que hace que todo esto sea posible, ¿no es cierto? Exacto. Negrito, déjame contarte una cosita. Dígame. ¿Por qué este capítulo es tan bueno, tan importante? Este capítulo lo que va a mostrar es cómo la industria del esquí va cambiando, se ha ido desarrollando desde lo que era antes solamente un hobby, pasa a ser un oficio y se empieza a profesionalizar con el tiempo. Perfecto. Yo les dije antes que teníamos un tremendo invitado justamente para esto. Yo le pregunté cómo podía presentarlo y de forma muy humilde no me dijo nada. Así que lo vamos a investigar todo en esta entrevista que tenemos. Quiero presentarles, por favor, Claudio Díaz. Un aplauso para él. Solo lo voy a dejar como pionero de nuestra cultura de montaña. Claudito, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Me encanta hablar de montaña. Me encanta que se promueva el tema de la montaña y en eso me he pasado la vida. De hecho, mis 5 hijos, todos se desarrollaron en la misma profesión de la montaña. Mi mujer, cuando me casé con ella, era una pequeña esquiadora muy joven y también se hizo profesora de esquí y hemos hecho de la montaña nuestro sustento de vida. Qué lindo, ¿no? Así es. ¿Cuántos años digamos, en esto? ¿Desde familia? ¿Partiste de tu familia? Sí, mi familia. ¿Cómo llegaste a la parte del esquí, de la montaña? Lo que pasa es que el esquí llega el esquí alpino, vamos a ver, el esquí de bajada, digamos. El esquí es un medio de transporte humano milenario. Estoy hablando de 10.000 años que tiene. Porque en esa época la tierra habitada, que era la Europa y Asia, que es lo que se conocía, acuérdate que el océano el mundo era cuadrado. Claro, exactamente. Entonces esta gente nace el ser humano en esas épocas en que el mundo estaba cubierto de hielo, de nieve. Por lo tanto, mi teoría, y así lo certifican una serie de otros estudios, que uno de los primeros maneras de moverse el ser humano, de trasladarse el ser humano, fueron los esquís. Y posteriormente, cuando se empezaron a derretir los hielos, todo se llenó de agua, lagos, mares, ríos, y entonces la vela sería el segundo medio de transporte del ser humano, lo que desarrolló, de hecho, al planeta, en su economía, en sus descubrimientos, fue la vela, ¿cierto? Perfecto. Oye, pero tú, ¿en qué momento naciste en la montaña? ¿Esto es una cosa de familia? De mis recuerdos, la nieve, la montaña fue siempre el paseo obligado, los fines de semana, en fin. Pero mis padres, en esa época, la generación anterior a la mía, mis padres y mis abuelos no esquiaban. Si la nieve, el esquí llega a los Alpes el año 17, durante la Primera Guerra Mundial se crea el primer batallón de montaña, que lo tiene la Penelunga, vale decir, la pluma larga, que es el batallón italiano alpino de combate, que fue el primer batallón de alpino, con esquí en la montaña. Y de ahí yo tenía un tío abuelo, ¿cierto?, que posteriormente se traslada a Chile, a vivir a Chile, y él nos lleva un poco a la montaña, nos lleva un poco a la vida natural, no solamente a la montaña. En verano íbamos a pescar, y que era un viejo grande, enamorado de la natura. En una época que la gente no estaba enamorada de la natura, que todos querían venir a las ciudades, todos querían vivir en los grandes centros en donde estaba el billete, los sueldos, el trabajo. Y así, bueno, lo hemos visto, bueno, Tiene sentido igualmente, parte natural por supuesto de la que sociedad, sí, ¿no? claro. Y entonces este caballero, don Eugenio Bertoli,
nos llevó a este mundo natural. Y nos llevaba a la montaña, nos hacía subir el San Ramón y nos subía aquí, cuando éramos muy pequeñitos. Pero en realidad la parte nieve, relacionando con los centros de esquí, nace en Lagunilla. Perfecto. En Lagunilla. Anteriormente, Lo Valdés también fue un poco, como te contaba recién, teníamos un refugio allá, el Colegio Alemán, y nosotros, Verbo Divino, íbamos a hacer los retiros espirituales, que de espirituales tenían re poco. Y, Qué lindo un retiro espiritual en la montaña. A mí me tocaba ir a una iglesia, nada que ver. Era precioso. Así nos pasamos 2 o 3 días allá arriba varias veces lo hice, 2 o 3 veces. Y después nace Lagunilla. Y Lagunilla mi padre fue el fundador, junto con don Salvador Lea, ambos que en paz descansen, los fundadores del Club Andino de Lagunilla. Así que en esa época yo me crié, o sea, Lagunilla era de todos los fines de semana, vacaciones de invierno, era permanente. Y posteriormente, muy posteriormente, nace Farellones, se descubre este nuevo lugar más cerca de Santiago y con mejores posibilidades de nevamiento y de pendiente. Y entonces nos trasladamos a la casa donde vivo hoy día, que es mi casa. Perdón, Claudio, ¿qué año estamos hablando? Creación Farillones, año aprox. Farellones, estamos cumpliendo 90 años. 90 este años. año cumplimos 90 años con Mira, Farellones. tremendo. Estamos de cumpleaños. Y según Philip, nuestro otro invitado, este año se cumplen 100 años del primer registro del esquí en Chile. ¿Estamos bien por ahí o no? ¿Puede ser? A ver, el esquí en Chile tiene un origen bien definido, O sea, nosotros estábamos planeando el paso, para unir Chile con Argentina por el paso de los Libertadores, el Cristo Redentor. Y entonces los primeros esquiadores que se conocen en la historia del esquí chileno son 14 noruegos que vienen el año, deja acordarme, no me voy a acordar, el año 17, 18 por ahí. Perfecto. Se estaba planificando el ferrocarril. Entonces vienen 14 noruegos, ¿con qué fin? Con el fin de hacer el correo en todos el correo con Argentina. Claro, sí, sí. No había teléfono en esa época. Entonces era físico el contacto. Había que llevar las cartas para allá, había que traer las correspondencias. Entonces llegan, y esto fue, me voy a acordar del año. Fue un año que no cayó nieve. Entonces los 14 noruegos pasaron jugando a la petanca durante todo el invierno en Portillo. Bueno, eso. Al año siguiente, eso fue el Correos de Chile que trae a esos noruegos. Perfecto. Y al año siguiente vienen 2 noruegos también, que son ingenieros ya, y que vienen a hacer la topografía del relieve para hacer el paso Libertadores. Y esos son los primeros esquiadores que tengo noticia yo. Eso debe ser por el año 18, 19. Y se hace esta tremenda obra civil que fue una de las obras más importantes del siglo antepasado, que fue el viaducto El Mayeco, el túnel de las Raíces en Malacagüello, en Curacautín, y sin duda el paso de los Libertadores. Esas son las obras civiles más importantes que se han hecho en Chile con los medios que se contaban entonces. Me tocó también ir a Portillo en el trencito varias veces cuando éramos chiquititos. ¿No? Mi papá, para deshacerse de mi mamá y de nosotros, nos mandaba 10 días a Portillo y el tren, la cremallera, no sé, ustedes no la vieron. La cantidad de túneles que tiene esa obra civil es una maravilla, todo es cavado en la roca. O sea, un trabajo impresionante que desgraciadamente también se dejó morir. Es el cuento. Yo empiezo en Lagunilla. En Lagunilla, pero mis viejos no esquiaban. Los viejos no esquiaban porque no había material. O sea, esto habría sido un espejismo para estos viejos de esa época. Ocasionalmente viajaba un tío a Europa o a Estados Unidos, entonces el tío traía un par de esquís y los esquís se compartían. Llegábamos a Lagunilla, entonces préstamelos ahí. Bueno, de 11 a 12 tú los esquís, de 12 a 1 tú los esquís y así. Bueno, entonces, no había tanto recurso tampoco para tener un par de esquís para cada uno. Por supuesto. No, además que no habían tiendas. La primera tienda que llega es Los Planas, en el centro, Casandina, que fueron los primeros. Posteriormente llega Francis Graver, que todos ustedes lo conocen, a Francis. Igualmente eso mucho después, ¿no? Mucho después, pues claro. En ese comienzo no había nada, no había absolutamente nada. Entonces nos tirábamos bolas de nieve, esperábamos la hora que nos tocaba un par de esquís que alguien había traído y te los ponía con unos zapatos que te hacían tirar los pies en fin, ese fue el comienzo. No habían profesores de esquí, no había nada. Existían sí las tradiciones de la Lola, por ejemplo. Nosotros conservamos mucho esos cuentos de la montaña, que hoy día muchas canciones, autores las cantan, ¿cierto? La Lola es una mujer que perdió a su marido en una tormenta. El hombre andaba buscando unos animales y se pierde. Entonces la Lola sale a buscarlo, ella también se pierde, pero
en revancha, llámalo, igual que las sirenas de Ulises, esta mujer en la montaña, en los temporales, llama a los arrieros y los tira por los barrancos, o sea, los atrae y para que se mueran. O sea, era una revancha. La Lola. Entonces, la Lola, don Salvador Lea, nosotros éramos cabros chicos así, y en Lagunilla. Entonces, la Lola, la próxima semana viene la Lola, parece que la Lola. Entonces, nos llevan arriba arriba el Panchito, ¿te acuerdas del Andariel? ¿Usted conoce Lagunilla? No. Que hoy desgraciadamente es un centro que tiene muy poca nieve, que ya está en agonía. Y entonces nos paraban arriba y pasaba la Lola, y era don Salvador con una sábana, y pasaba don Salvador esquiando, y todos los cabros chicos detrás éramos un lote. Y la leyenda de la Lola muere un día que don Salvador se tropieza con la sábana, se pega un costalazo, y ahí claro, entonces ahí la Lola. muere la historia. Bueno, de la esa Lola. historia está buena para usarla con los niños, ¿ah? Esa es hay tantas anécdotas de esa época maravillosa. Don Salvador Lea, yo siempre lo menciono porque es uno de los pioneros de verdad, ¿eh? Los pioneros de Y entonces don Salvador era piloto de avión. ¿Ya? Bueno, de hecho la Patú sus dos hijos son colegas nuestros, profesores de esquí. Entonces, él tenía un avión y en una ocasión se nevó y ya no podíamos bajar. Está el camino bloqueado, el camino como la pelota en esa época, de San José de Maipo, y ahí para arriba en camión. Era un drama llegar a Lagunilla, caía mucha nieve en esas épocas. Total que nosotros felices porque se acabaron las vacaciones de invierno y no podíamos bajar, estábamos bloqueados. Pero por otro lado nos faltaba comida. Entonces don Salvador fue con su avión, le había sacado la puerta, y entonces empujaba el saco de papa, el saco de cebolla, y ¿El delivery era en avión? El delivery era en avión. Era un personaje extraordinario ese caballero. Y la historia es esa, y después cuando nos llevaban a Portillo, que también Portillo pasó a ser el tren, el transandino pasó a ser un andarivel en el fondo. Ellos subían arriba. Claro. Nos contaron esa parte. Claro. ¿Y cómo? O sea, igual me hace ruido de tener que tomar el tren todo el rato para arriba. No, era solo una vez que subían el día y te bajaba. La bajada. El Portillo nace con una estación de trenes. Sí, perfecto. Eso, o sea, antes del hotel y antes de todo. En la estación de trenes. Entonces, en la estación de trenes tomaba, subía hasta el túnel, digamos, hasta la frontera. Perfecto. Y ahí bajaba esquiando. Era una bajada relativamente... Tampoco es tan larga. No, tampoco es tan larga y tampoco tiene tanta pendiente, pero era, digamos, la única manera de subir, porque subir a pie era eso también. Y en Lagunilla, como te contaba un poco de esa historia, el Veno, qué sé yo, y después en Farellones, aquí en la zona central, que es el tema donde después nos trasladamos. Yo ya tenía, no sé, yo era chiquitito, la casa mía la construyó. Ese es otro tema interesante, porque los clubes fueron los que desarrollaron el esquí en Chile, sin ningún lado de los clubes. Entonces, por ejemplo, la casa nuestra la construyeron, como te contaba, un tío abuelo que era italiano. Okay. La colonia italiana hizo ese refugio. Los tijerales de esa casa se hicieron en el año 44. ¿Ya teníamos camino? Sí, teníamos, ¿no? esta huella de, bueno, todavía no tenemos camino. Están aplanando según supe. Hoy día se le ocurrió pavimentarlo justo con la primera nevada. Bueno, entonces era muy primitivo todo, muy, muy rústico todo, pero había un tremendo entusiasmo, y básicamente las colonias extranjeras, que eran las que conocían el esquí de origen, digamos, de los Alpes, están los catalanes, están los italianos, están los españoles, están los franceses, así, había un montón de alemanes, noruegos, los alemanes que llegan a Chile y empiezan tanto aquí en la zona central como en el sur. En el sur, todo lo que es Pucón, en fin, Antillanca y todo eso lo hicieron los alemanes. Desde un comienzo del año 17, cuando lleguen arrancando de la guerra, y los yugoslavos, digo, porque hoy día son croatas y serbios, pero en esa época eran yugoslavos, era un solo país. Se vienen a Chile y en realidad iban destinados, porque fueron contratados por el gobierno chileno para que vinieran a poblar Chile, si Chile no tenía habitantes en lugares, y estaban contratados para ir a Coquimbo. Pero después de 2 meses atravesando el Atlántico, se bajaron en Punta Arenas y dijeron no subimos más a un valle, vomitaron todo, se lo pasaron pésimo y se quedaron allá. Y ellos desarrollaron el esquí en Punta Arenas. En fin, las colonias.
Y la casa mía también pasó, la casa que hoy día es mía, pasó a ser el Club Nevada, que era de los italianos. Eso Farellones, ¿no? En Farellones. De hecho, claro. Y de hecho, bueno, en fin, la historia más larga no. No, no te preocupes, pero cuando empezamos a contar, digamos, tu historia, se empieza a poblar, digamos, me dijiste los clubes, parte fundamental de la construcción, digamos, del pueblo de montaña. ¿Se repiten las mismas familias hasta ahora? Digamos, tú fuiste de los pioneros, Claro. ¿algunos más que estén hasta ahora? Sí, bueno, lo que sucedió fue que el esquí, o sea, el esquí definitivamente se desarrolla fuerte con el Campeonato Mundial del 66, pero en fin, eso queda mucho más lejos todavía en el... Todavía nos queda para llegar en el allá. tiempo nos queda mucho, claro. Entonces, al principio, como lo comentábamos recién, don Agustín Edwards se hace su primer refugio. Don Agustín Edwards, Itzman, ¿eh? O sea, no... Tenía problema de apellido el hombre, ¿eh? Claro. Entonces, tengo un libro que es alucinante, que está escrito el año 36, en una librería en Neuquenería, en Barcelona, un día mirando el libro, después me encuentro con un manual de esquí, escrito por este caballero, del año 36. Wow. Debe ser una pieza única, un libro único, en donde en 50 páginas explica cómo se esquía. No te creo. Olvídate, es un documento extraordinario. Y Años luz de que acá todavía se construyera algo. El año digamos. 36, fíjate que el año 33 llega el esquí a Chile, el año 36 él ya estaba escribiendo ya un manual su de manual. enseñanza del esquí. O sea, extraordinario. Bueno, el tipo tiene una serie de connotaciones, como el camino, como la amistad que tenía él con varios presidentes de la República. Él era un personaje también en Europa, tenía inversiones allá y tenía muchas amistades de alta alcurnia. Un personaje que hizo mucho por el esquí nacional, antes de que comenzara el esquí prácticamente. Entonces, ahí me fui por la rama, se me perdió la idea. Dale, no, estábamos hablando de cómo formamos los pueblos, digamos, nuevos. Ah, claro, entonces esta gente, porque todo don Agustín tenía los dineros y el conocimiento para hacerse una casa preciosa que se hizo. Y después estaba don Bruno Filippi, estaba Roy, estaba Middleton, gente que tenía dinero y se hacía sus casas y con excelentes arquitectos. Hoy día acaba de salir un libro que fue presentado, creo que aquí mismo, hace una semana atrás, sobre la arquitectura de Farellones, la arquitectura de montaña. Es un documento que te lo voy a mostrar porque realmente es un documento interesante. Podemos buscar después, ponemos alguna... Entonces, Claudio, podríamos decir que la casa de Agustín Edwards, don Agustín Edwards, es una de las primeras casas en Farellones. Así es, sí. Y esta es la casa que está en la curva... La curva 40. 39-40, en la ¿no? 39, en la 39 y la 40, justamente donde vía hacia Valle Nevado y sube a Farellones. Toda esa punta era el tema. Mira, la primera casa en Farellones. Claro. Actualmente se hacen las fiestas de los brasileños, la misma. Exactamente. Ex Casa Corona. Ex Casa Corona. Conocida Corona también. Kate. ¿Cuánto pasamos por ahí? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el pueblo, la gente a pie, digamos, porque el caso de mi papá, el caso de Ángel Fantuzzi, el caso de toda esta colonia italiana, que eran cabros jóvenes, incipientes empresarios. Después tuvieron mucho éxito todos, pero en esa época eran cabros que no tenían un peso, o sea, cabros de 20 años, 18 años, y se entusiasmaron con este tema de la nieve. Más que del esquí, como te digo, porque no había material para esquiar. Entonces subían, se alojaban en Corral Quemado el día en la tarde y después subían a Farellones muchas veces hasta a pie. Wow. No, entonces se entusiasmaron las colonias ya y se juntan los pesos y empiezan a construir los refugios. Y así así nació el Esquí Club Chile, así nacieron todos los grandes. Y después ¿El esquí club en Fare? El Ski Club Chile primero, sí. El Club Pero el Club Chile que estaba abajo, el que se incendió. Perfecto. Era un tremendo caserón que hasta el día de hoy quedan las piedras paradas, los muros parados. Un caserón maravilloso que lo hicieron, era muy glamoroso el tema, todo esto. O sea, las mismas familias, me dices tú, sí, las mismas familias. A eso iba, las familias sí. pioneras hasta el Sí, día de hoy la hasta el vemos, no día de tenemos hoy, tantos claro. años de historia tampoco, ya ¿no? con 3 generaciones de por Claro. medio, claro, Sí, pero, sí. pero tampoco somos tan viejos. Muchos apellidos se diluyeron en el tiempo, claro, porque se casaron al final. Pero sí, yo te diría que esa gente es la que sigue en la montaña. O sea, cuando tú naces en la montaña no te puedes ir más de la montaña. Es increíble eso. No podís. La montaña es ahí en Chillán, en el refugio antiguo que se quemó, tenían un poema a la montaña, que lo tengo por ahí escrito, que es muy lindo,
y dice, la montaña es una hembra brava. Ajá. Así comienza. Y es un poema muy bonito, que lo voy a buscar por ahí. Te Está. encuentro toda la razón en todo caso. Claro, Encuentro puede toda la ser una razón. yegua o puede ser una maravilla. Claro, depende cómo la tome, ¿no? Claro. Entonces, y esa fue el comienzo mío, digamos, de mi familia, mis hermanos, todo, bueno, todo. Jaime, Orlando y yo, los 3 hermanos, nos quedamos en la montaña, y nos criamos con mi papá, con los viejos que te estoy contando. Y después, y de ahí fíjate que de esa generación nuestra salen los que hicieron posteriormente toda la organización de este cuento para que esto fuera comercial. Vale decir, porque a nosotros nos gustaba esquiar y mientras el papá pagaba la cuenta del andariel y pagaba todo, estaba bien. Claro. Pero una vez que el papá dijo, chiquillo, te cortaron usted la o a la subvención, universidad o va a trabajar, cambió trabajar. la cosa. Claro, era otra cosa. O sea, cuando empezamos a pensar en que teníamos que financiarnos nosotros para pagarnos este deporte que nos fascinaba, deporte, lo mirábamos como deporte, empezamos a cachar que se podía vivir de esto. ¿Y por qué cachamos que se podía vivir de esto? Porque todos los años venían los franceses, venían los austríacos a trabajar de profesores de esquí. Los gringos los traían en el Purcell. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo es la cosa? Estos gallos vienen para acá, estos compadres, estos colegas, digamos, ¿no? Vienen para acá, y entonces, ¿y por qué nosotros no? Nos están robando el trabajo. Pero No ya era. No, pero si en entonces, esos tiempos no había nada, no ya creo. existían las escuelas de esquí. En Estos otros lados sí, po. austriacos ya traían Sí, escuelas de esquí sí, que están sí, conformadas. sí. con ¿Austriacos el- franceses No, fueron los los austriacos y primeros los en llegar? franceses fueron los pioneros en las técnicas. Como les contaba, el esquí alpino, el esquí de bajada, llega después del año 17, con la Primera Guerra Mundial. Antes eran las estepas del norte de Europa y el norte de Siberia, en donde se usaba el esquí normalmente. Por eso travesía, digamos. y siguen siendo así, Noruega, Finlandia, todos estos países que están en la provincia de Jutlandia, todos funcionan en esquí. Los niños chicos van en esquí alcohólico hasta el día de hoy, transporte, claro. Es un Claro, transporte, es un sí, muy transporte. común. Entonces, me volví a perder. La escuela. La escuela, vamos a La escuela. ¿Cómo Entonces llegamos a ser dijimos, más chupa, ya. profesionales? Entonces, ¿qué es lo que pasaba al principio? Cuando nosotros éramos buenos esquiadores, nosotros creíamos que éramos buenos esquiadores. A nivel nacional, claro, yo también estuve en primera categoría, no fui al Mundial del 66 porque me hice un esguince, no sé qué cresta, pero yo, claro, yo era capo en esquí, Mundial del pero 66 capo en el Portillo, ambiente ¿no? que había. Mundial Y del 66 Portillo. Fortísimo. ¿Qué disciplina era? ¿Slalom? No, campeonato mundial, descenso, slalom combinado y gigante. Ah, perfecto, perfecto. No había super gigante en esa época. Todavía no. No, todavía no. Y entonces dijimos con la Miriam, con en fin, los viejos, con el Patán Riera, oye, pucha, estos compadres están, nosotros, ¿por qué no? No teníamos ninguna diploma, no teníamos ninguna formación. Chilena. Entonces, ni chilena, ni extranjera, ni nada, no teníamos ok. nada. Nosotros nos autodenominábamos profesores de esquí, hacíamos y nos ganábamos un par de pesos. Entonces don Henry Purcell nos llamaba el mes de mayo, cuando caían estas primeras nieves, para que nos fuéramos para allá a trabajar como profesores de esquí, esto en Fortillo, bacán. Pero llegaba la gran nieve y él traía un charter con 80 compadres, colegas nuestros americanos, todos con diploma, con certificado, y llenaba Portillo y llenaba La Parva y nosotros nos quedamos sentados en la banca. Entonces dijimos, no. Y ahí fue donde, digo yo, a ver, porque yo tenía mucho contacto con los franceses, mucho contacto con estos profesores, porque yo quería ser uno de ellos. Entonces me fui a Europa. Me fui a Europa a los 18 años, en condiciones paupérrimas, porque mi papá, cuando le digo, papá, me voy a Europa, mi papá era industrial, o sea, tenía lucas. Tengo un sueño, papá, tengo un sueño. Claro, no, era muy sacrificada esa época. Yo estaba en la universidad que entré a estudiar química, imagínate, química. Pero más decía mi padre tenía una fundición de acero, entonces la primera colada de la fundición era a las 5 de la mañana. Y yo me venía de Amapolas con Bilbao hasta las 5 de la mañana a la fábrica, a la primera colada. Y a las 7:30, 8 me cambiaba de ropa y me iba a la Universidad Católica en la Alameda. Y hacía las 3, 4, 5 horas de química. y en la tarde, a las 4:30 cuando salía, volvía a la fundición hasta las 11 de la noche para hacer las últimas 2 coladas. La industria no paraba, o sea, trabajaba 24 horas. Y así estuve 8 meses. Y entré a la universidad porque, o sea, de una familia que no tenía un hijo en la universidad. Era lo que había que hacer. Ah, Pero era lo más obligado. difícil que había, porque hoy día hay 50 universidades. Está todo el mundo en la universidad. Po. Sí. Pero en esa época había 3 universidades, no, compadre. O sea, era complicado. Yo quería ser médico. Quería inventar la penicilina, quería hacer ¿te cachai? Quería hacer un Pasteur de nuevo, en fin.
Y como no me dio el puntaje, que en química que dije, también puedo inventar la penicilina desde aquí. Un clásico a mí también me pasó. Yo también quería estudiar algo, terminé estudiando otra cosa, no ejercí y ahora soy profesor de esquí. O sea, de Claro. snowboard, perdón, pero es como una historia que se nos repite. Claro, harto. yo un buen día llegué a la universidad con estos libros, con estas cuestiones, con el delantal aquí un día lunes, y los alumnos nuestros colegas del día viernes habían dejado el laboratorio todo cochino, con olor a formalina. Entro ahí, veo a todos mis compañeros lavando las pruetas, qué sé yo. Dejé los libros ahí, a todo esto había nevado, había llovido como llovía en esa época en Santiago, 4 o 5 días, y esa mañana el cielo A la azul antigua. maravilloso, la cordillera, pero tamaño. Y dejé el delantal, dejé los libros, me di media vuelta, llegué a la casa, me cambié de ropa y me fui a la Puerta de Las Condes y no volví nunca más en 14 años. ¡Guau! Si empieza la historia. Ese no lo vi, no vi venir eso. No vi venir 14 el... años. Me fui ese mismo, bueno, me quedé en Farellones todo ese invierno, final de invierno, y ahí Michel Bouillon, uno de estos franceses que era el director de la escuela de ¿cómo se llama?, de Colorado Farellones, Ujú. y él como francés no podía ejercer como director porque no tenía papeles, no podía trabajar en extranjero. Ok. Entonces era yo, en las boletas y todo. Tú eres era la yo, firma, claro, digamos. entonces me fui a Europa y no volví más. Me fui a Buenos Aires, a Deo, a todo esto, porque no tenía un peso. Mi papá me dijo, ¿qué? ¿Profesor de qué? Papá, voy a ir a Europa a ser profesor de esquí, a estudiar para ser profesor de esquí. ¿Profesor de qué? Increíble que a mí me dijeron lo mismo cuando yo también dije eso en la mesa con mi familia. ¿Instructor de qué? ¿Para dónde te vas? Que te vaya bien, pues. Y eso fue todo, compadre. Un tío Bueno, me, tampoco sabía lo que se venía un por tío me parte regaló tuya. un cheque de esos travel check de $100 y me fui a Buenos Aires en Cata, en estos buses que salían, y me subí arriba de un barco y llegué después de 18 días desembarqué en Cannes, que en esa época no tenían puerto, sino que se desembarcaban en un bote. Por supuesto, los $100 habían quedado en el bar hacía mucho rato. No, y lo más Se divertido sabe. de todo que llevaba unas maletas, como se usaba la ropa en esa época, con 2 camisas, que mi mamá y mi abuela lo habían, 2 camisas almidonadas, weón, 3 corbatas, 2 pares de zapatos, un terno, normales. Quedaron ahí en la custodia de Cannes hasta el día de hoy, imagino, nunca más supe Nos nada. cambiaron en el bar. Y de ahí a París, sin hablar una palabra de francés. No, fue una linda historia, una muy linda historia, con mucho sacrificio, con mucha aventura, aprendí mucho de esos momentos. Uno aprende más de los momentos duros que de los momentos de felicidad. Esos momentos en donde todo se te da fácil, no lo aprecias. Tiene que haber un equilibrio entre pasarlo muy mal para pasarlo un poquito mejor y ya estás más feliz. O sea, siempre el momento de angustia sirve. La gente se bajonea y se deprime. Sí. No, yo lo uso como aquí te quiero ver. Es como una alerta más que nada. Soldado chileno no se rinde. Es una frase que tengo muy pegada en la memoria. Soldado chileno nunca se ha rendido. Nunca. Y no va a ser esta la ocasión de hacerlo. Po. Saber navegar la tormenta. Entonces, y después como... Elegir la batalla. ¿Cuántos dichos? Entonces, todas esas cosas me criaron en el rigor de la montaña. Llegué, bueno, después de trabajar en una fábrica, puta, olvídate, de pistero, por supuesto, en Meriel, porque Michel Bouillon vivía en Meriel, era importante, un profesor importante, ¿no? Así que cuando Meriel era de este porte, y ahora son les trois ballets, una cuestión fantástica. Bueno, y eso me permitió, para resumir un poco, me permitió aprender 4 lenguas, más el español, me permitió conocer el mundo, me permitió conocer la gente, me permitió conocerme a mí mismo. Ya. Y llegué a Chamonix y auxiliar y nacional. 3 años me demoré. Eso te iba a preguntar, el proceso, certificación, ahí ya estaba más desarrollado el tema de la instrucción, digamos. Ellos sí, el Chamonix es la cuna del esquí y del alpinismo mundial. De ahí salen La todos creme los, de la claro, la École Nacional de Esquí y Alpinismo, a Chamonix. Y es la cuna en donde las expediciones que van a Alegres, que van a, no sé, a la Patagonia, sacan de ahí los guías, sacan de ahí los compadres. O sea, Oye, ¿algún otro? Tú te fuiste, bueno, solo por lo que me estás diciendo, pero ¿había otro chileno que te encontraste allá o encontraste? Los chilenos llegaron después. El único, Roberto Tostrup, que hoy día o fue hasta hace un poquito tiempo atrás, a cargo de los parques nacionales en Argentina. Él había sacado el diploma auxiliar y después tienen que pasar 2 años y después el de Nacional lo había sacado 2 años antes que yo llegara. O sea, el primero fue él en Sudamérica y el segundo fui yo. Perfecto. Después viene la Miriam, viene
vienen 5 o 6 más. Somos Vitoco López, somos como 5 nacionales franceses. Y te demoraste 3 años en sacarlo. Claro. No menor. Y no fue fácil llegar. No fue fácil llegar a Chamonix porque no fue fácil porque teníamos un antecedente anterior que había llegado un chileno a hacer los cursos un poquito antes que yo, un año antes, pero era por decirte así, un ¿Un megapaltón, dices tú? los paltas, justamente le decíamos el palta. Entonces llegó allá y se encontró con la escuela antigua de Chamonix, donde yo hice el auxiliado. Después hice el nacional en la escuela nueva, una maravilla. Pero la escuela, entonces tenía las ¿cómo se llama? Las piezas eran angostas, como la mitad de esta pieza, con 3 pisos de camarote aquí y 3 pisos de camarote allá. Entonces no había donde guardar nada. Y entonces llegó allá y dijo, no, esto está lleno de rotos. Aquí hay olor a roto. Y se fue y no pagó ni una cuestión ni nada. Entonces cuando yo postulé por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, no fue fácil, esta cuestión fue un año. Bueno, en fin, y entre tanto, para lo auxiliar, me quebré una pata 2 semanas antes de ir a Chamonix. Entonces escribí rápidamente y le dije, y entonces me dice, no te preocupes, te guardamos la plaza para el próximo año. O sea, ya tenía la plaza, pero tenía un año para recuperarme la pata quebrada. Ahí tenía otra pega. Me dediqué, y al año siguiente pasé y fui el tercero de la promoción de 150, compadre. Wow. Entonces, ¿te cachai? Con esa lo que te decía recién, soldado chileno se rinde, con esa fuerza es con que montamos la Escuela Nacional. Entonces tuvimos mucho, la gente no, o sea, las escuelas establecidas, como Portillo, como Colorado, como Farellones, no quería, el Pepo Ham no quería. El Jimmy Ackerson, que estaba, tampoco quería, o sea, porque ellos ya tenían sus profesores y pensaban que nosotros le íbamos a robar las escuelas. Y, bueno, en definitiva no era la intención nuestra era había que desarrollar producto para nacional que esas también, escuelas tuvieran profesores profesionales, no eran en beneficio nuestro, era en beneficio de una masa. Queríamos agrandar y limitar la llegada de extranjeros a hacer la pega que nosotros podíamos hacer. Entonces fuimos a hablar, necesitamos, bueno, como te contaba recién, necesitábamos la aprobación de 2 instituciones que tuvieran personalidad jurídica. Uno era la Patrulla de Esquí de Chile, que nos apoyaron inmediatamente, y otro era la Federación de Esquí de Chile, que también nos apoyaron inmediatamente. Pero nos faltaba un doctor honoris causa. Okay. Nos faltaba la palabra del jefe, el peso. que era don Henry Purcell, que tenía los 2 centros de esquí más grandes de Chile, con un prestigio internacional, Portillo, que todos conocemos. Entonces partimos a hablar con la Miriam, donde don Henry. Don Henry nos conocía así a la pasada nomás, porque nada. Así que le contamos nuestro proyecto. La Miriam con su diploma nacional y yo con mi diploma nacional francés. O sea, no estábamos hablando lecera, estábamos con... ¿Pati pelado o no? No, Pati pelado no. A todo esto yo vivo a pata pelada. me acabo de colocar los zapatos ahí en el auto para no... Bien, hace 50 años que ando a pata pelada. Qué rico. Bueno, resulta que don Henry nos dijo, le decimos, teníamos argumentos. Usted trae un charter con 80 compadres. ¿Cuánto le cuesta el charter? ¿Cuánto le cuestan los profesores? Pues tiene que pagarlos a precio gringo, sí, con todas las leyes gringas, más las visas, más el alojamiento, más la cosa. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, con certificación internacional. Y vamos a hacer el mismo servicio, porque la certificación internacional te la dan en base a un currículum internacional. Okay. O sea, nosotros tenemos una cantidad de horas, 300 y tantas horas en este minuto, para un nivel de formación. De formación. ¿Ah? Entonces tú llegas ya con la tarjeta ISA, llegas ya a Europa, yo acabo de estar quedando, bueno, yo voy todos los años que y trabajé tantos años, ya tengo a mí. Entonces llegas tú a cualquier centro de esquí. Entonces, al hablar con el director y le dice, mira, yo soy Claudio Díaz, y le pasáis la tarjeta ISA, y tendrá una peguita por una serenita que ando por aquí para que no me... Para salvar un poquito. Mira, pasa el uniforme al cabro y para darle una clase. Así de rápido. Si tú eres abogado, o eres ingeniero, o eres economista, o eres médico, no pasa. Tenés que hacer una... Claro, olvídate, tenés que homologar. homologar. Entonces es una profesión muy libre que te permite pasearte por los centros de esquí, aprender lenguas, viajar, conocer el mundo. O sea, realmente es fascinante. A mi juicio, conociendo muchas profesiones y teniendo amigos de muchas profesiones, he trabajado con ingenieros, he trabajado con médicos, sin duda que la mejor profesión es la profesora de esquí. Instructor de snowboard. Pero mira la oficina que tenemos.
Hermosa la Yo te oficina. encuentro toda la razón. Pero mira la Porque oficina que tenemos. creo que la opinión viene muy de cercana porque, bueno, yo también ejerzo. Sí, Soy, por eso yo lo instructor sé, de pues. snowboard, trabajo, Alvarito también. Sí, Entonces, yo lo sé. para las demás gente es muy atractivo igualmente esto de viajar, de poder conocer otras partes, desarrollarte en un deporte precioso, estar en la oficina que es la montaña. ¿En qué momento empezamos a formar Escuela Nacional? Fuiste a Portillo con Miriam. ¿En qué momento ya Don todo Henry. se gesta? Entonces, don Henry, ya teníamos la aprobación de él. Mira, antes que se me vaya la idea, Dale. un profesor de esquí nunca va a ser rico, pero vive mucho mejor que un rico. Pero de todas maneras. Pero fíjate que yo me paro en la terraza de mi casa el día viernes y veo las colas de auto, y se empieza a prender la barba, se ilumina la barba. Parachoque con parachoque, los Range Rover del año. sí, po, sí, weón. sí. El domingo en la tarde, después de la siesta, me salgo a tomar una copita de vino a la terraza de la Puesta de Sol y la cola vaya abajo. Y se apaga la barba. Y de lunes a viernes nosotros tenemos... O sea, bueno, ustedes lo han vivido. Es difícil que la gente entienda esas cosas, el ciudadano. No estoy peyorizando a nadie. ¿Eh? O sea, acá yo entiendo que la gente es feliz, toda la gente es feliz donde vive y lo que hace. Espero que así sea. Pero realmente, de repente yo me pinisco y digo, esto es verdad, cuando yo esos arreboles de la puesta de sol maravillosa, güey, y Santiago, que la tengo a la vista, a hoy día de la mañana se veía Santiago por la lluvia, qué sé yo, pero normalmente ya no se ve, No, está tapado. no se ve. Y tú mirás aquí y tú decís, mira el cielo azul, pero ese azul no es el azul de allá arriba. Po. Exactamente. Creo que somos afortunados igualmente en ese sentido. Vivimos, por eso te digo, vivimos como ricos. Además que sin duda que el esquí es un deporte elitista, o sea, un deporte caro, vale decir que la gente aquí en Chile con la que trabajamos es gente que tiene medios, gente educada, gente que... O sea, esa es una explotación de la montaña, pero voy por otro lado. Esa es la profesión nuestra. Sí. Pero la gente debe conocer más la montaña, no necesariamente para que vaya a esquiar. Lo que le decía a la Alessandri, mira el camino es un escenario, el camino a la montaña es un escenario. Y entonces todas las curvas, así donde hay un espacio como para hacer un terraceo y qué sé yo, y hacer un mirador, y colocar una patente de un cafecito, algo para que la gente salga de aquí. A los 10 minutos de Barnechea tenéis la montaña. Entonces podría tener... El camino es un escenario maravilloso. O sea, ustedes yo estamos acostumbrados a hacerlo, pero maravíllense cuando vayan para arriba y vayan mirando lo maravilloso que esa gente podría ir a almorzar a un bolichito por allá. No, totalmente, totalmente. No, y Está si mal te desarrollada la montaña. Llegas a tener la suerte de ver un cóndor. Además, Sí, o sea, hay Wow. fauna, hay de todo, hay zorritos, Ahora hay somos de todo que podemos ver, bueno, hoy en día también. Oye, y en ese sentido, ¿cómo se te ocurre o cuál es tu opinión frente a cómo poder agrandar o poder generar más actividad de montaña? No solamente esquiar, como lo que estábamos hablando, sino que poder que la gente tenga más acceso. ¿Cómo podemos llegar allá? mira, yo estoy involucrado con la montaña en todos lados. Es decir, he trabajado en proyectos yo me dedico ahora un poco a eso también, a hacer perfiles de andariveles. Perfecto. O sea, de repente planificación de ruta. Estoy muy involucrado con Pucón. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Aquí nosotros tenemos un colegio que desde hace 2 años o 3 años ya llega a cuarto medio. Mis hijos se educaron todos en ese colegio, el Colegio Farellones, que era una escuelita así chiquitita. Y entonces mi teoría es que, pensando en Chillán, porque también voy mucho a Corralco, a Malarcahuello, voy mucho a Las Trancas, o sea, me paseo por los centros de esquí. Y pensando en eso, fíjate, yo pienso, ¿por qué estos cabros de Malarcahuello, por ejemplo, viven ahí, sus padres nacieron ahí, ¿verdad? Y tienen que irse de ahí? ¿Por qué tienen que irse de ahí? ¿Por qué no trabajan ahí el resto de su vida? ¿Por qué no hacen familia ahí como lo hicieron sus padres o sus abuelos? Entonces hay que darles las herramientas para que lo hagan. ¿Cuáles son todas estas herramientas? Una cosa es el esquí, por lo tanto, en Malacahuilla todos los cabros son profesores de esquí ya. Sí. ¿Sabes lo que hicieron? En vez de que mandáramos nosotros profesores para allá, nosotros hacemos cursos itinerantes de la Escuela Nacional. Y los cabros la mayoría de los cabros hoy día tienen algún tipo de diploma, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El Guti hace una buena pega, que además es un nativo de ahí, el Guti, el director. Sí. Nacido y criado. Nacido y criado. Y hay muchos profesores que son nacidos y criados, ¿viste? Eso. Pero eso en invierno. En verano, esos cabros agarran el avión y se van a trabajar A buscar el invierno al a otro hemisferio norte. Nosotros estamos exportando actualmente alrededor de 300 profesores de esquí
a Corea, a Yugoslavia, a Croacia, qué sé yo, bueno, los Apeninos, los Alpes, los Pirineos, qué sé yo, en Japón. Fíjate que una chiquilla, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos transformando el Colegio Farellones con una serie de malla extracurricular, en donde está la escalada, el trekking, el mountain bike y el esquí. Y tenemos presupuesto, ahora el Alessandro nos quería cortar esos presupuestos para... Bueno, olvídate, una pelea que estamos dando, pero ya cachó que no podíamos. O sea, nosotros tenemos... La realidad nuestra no es la realidad urbana. ¿Cómo es posible que en este país tengamos la misma malla curricular en Arica que en Punta Arenas? O sea, las realidades son totalmente distintas. Totalmente distinto. Entonces hay que planificar ese tema. Bueno, pero nos queda lejos. Nosotros estamos haciéndolo. Nosotros estamos haciendo. Y estoy trabajando fuerte en política, como te decía, con el Sebastián Álvarez, el alcalde de allá, en donde le estoy metiendo la idea de la cuestión. Esa es la idea. O sea, que en verano estos cabros sigan aquí. Claro. Porque va a llegar un momento que ya no van a viajar, porque se van a casar, van a tener guagua, que sigamos aquí en la montaña, desarrollando expediciones. O sea, cuando pensamos en la montaña, no pensemos en la montaña blanca. Pensemos en la montaña pelada también. La montaña siempre está ahí. Tenemos un periodo donde hay nieve y tenemos un periodo donde no hay nieve. Claro. Pero no por eso deja de ser menos atractiva. O sea, la montaña es nuestra cuna. Nosotros estamos entre el océano y la montaña. O sea, nacemos No, viendo un la lujo igualmente, o sea, para las características Y en Pucón, naturales fíjate que en tenemos. Pucón tenemos el volcán Villarrica. El volcán Villarrica es el cerro más subido de Chile. Suben alrededor de 5.000, 6.000 personas en un verano a la cumbre. Pero tenemos 77.000 hectáreas el Parque Nacional. Tenemos, olvídate, yo lo recorrí de a caballo mucho en la y paseos de 15 días, de 18 días. Te perdí 50 veces. Olvídate la aventura que es. Qué entretenido. Olvídate la aventura que, olvídate la cantidad de lagunas, de cascadas, de termas, de cráteres, está lleno de cráteres por todos lados, cráteres, hoyos, Sí, cuevas sí. volcánicas. Olvídate la maravilla que esto se le digo al Álvarez. No, viejo, o sea, hagamos que la CONAF tomar las concesiones, o sea, desarrollemos el volcán todo el año. Y principalmente en verano. Porque en invierno, en el clima en el sur, o está el Puelche, o está la Nevazón, no es muy favorable el clima para el tema esquí. Claro. Y además que la gente no va mucho para allá porque no Pero justamente se por da. lo mismo. Por la misma razón. Pero en verano nosotros tenemos 1,5 millones de personas en la zona. 1,5 millones de personas en la zona. O sea, el volcán tendría que tener una tremenda hostería arriba, las sillas bueno, como lo hacen en Europa. Si no hay nada que inventar, hay que copiar. Y hacerlo bien. Claro, así que esa es la manera de desarrollar la montaña. No Ok. pensemos solamente, yo hace rato que ya no pienso solamente en la... Solamente en invierno, digamos. Claro, yo he planificado varios centros de esquí, así, proyectos. Valle Nevado mismo, trabajé en eso también. Ujú. El Cordón de los Españoles, el Maule. Y esos proyectos, el que le embarré fue en Villarrica, que planifiqué un centro de esquí para el esquí, para la nieve. Ok. Ahora ya planifico centros de montaña. O sea, que tienen un aspecto de nieve, pero tienen otro montón de aspectos. Y así, y copié un montón de... ¿Qué es lo que sucedió en Europa? Porque hay que copiar. En Europa sucedió que las playas, en el verano, se empezaron a hacer escasas. Bueno, en Europa prácticamente no hay playas, son todas así. Y entonces la gente del Mediterráneo se fue a la Normandía, pero igual los países del norte se vinieron para el sur a tomar sol, porque pasan metidos en la sombra, y se hizo tremendamente caro ir a la playa. Todo atochado, todo. Entonces los centros de esquí dijeron, pucha, nosotros tenemos una tremenda infraestructura, un capital gigantesco que no nos renta en todo el verano. O sea, estamos 7, 8 meses con esa cuestión parada. Y empezaron a trabajar el verano. Canchas de golf, piscinas temperadas, parapente, trekking. O sea, los Alpes son maravillosos. Y hoy día la venta de los centros de esquí, de los grandes centros de esquí en Europa, son un 30% del año lo hacen en verano, de la venta del negocio. O sea, eso hay que estimularlo. De esa manera masificamos la montaña, porque la montaña, el compadre que vive en Melipilla no tiene por qué venir aquí. No, Va para a ir. eso tenemos... Si la montaña está todo a lo largo de Chile. Exactamente. Esa es la manera de masificar la montaña como lo veo yo hoy día. Entonces yo creo que hay que meter en los colegios el arraigo por el territorio, absolutamente, desde cabros chicos, hacerlos conocer todos los medios que pueden desarrollar ellos para sustentarse en el futuro cuando tengan familia. Ujú. Y desarrollarle el amor por su terruño. Importante, ¿no?
Oye, acá volvemos, quiero volver a la creación de las escuelas. Ahí nos detuvimos cuando estaban creando, ¿cierto? Necesitaban la firma del señor Purcell, fueron para allá. No la firme, la prueba. El apruebo. Bueno, ya dijo. ¿Cuándo nace la primera escuela? Nosotros estamos cumpliendo en este minuto 40. La escuela de esquí, no, las escuelas existían. El Pepo Jaime y mi hermano Orlando, cuando estaban en La Parva y en Colorado, ellos preparaban a sus profesores, a cabros que esquiaban bien y les enseñaban lo que habían aprendido fuera, Perfecto. de manera de que los cabros les pudieran servir como profesores, pero no teníamos titulación internacional todavía. El año 73, estamos cumpliendo, yo soy malo para las matemáticas, 73 son, hasta el día de hoy, 44 años, aprox. 44 años, estamos cumpliendo 44 años de vida. Y esto comienza muy rápidamente, o sea, una vez que teníamos la aprobación de la Federación de Esquí y Patrulla de Esquí de Chile, que eran las dos instituciones con personalidad jurídica que nos podían respaldar, más el sí verbal de don Henry, le dimos. A los 2 años estábamos en la International Ski Instructor Association, como una federación de esquí, o sea, una escuela nacional. La consolidada, digamos. Consolidada, claro. Nos exigieron un montón de cosas, nos dejaron entrar al tiro. O sea, porque ellos tenían noticias de Chile. Acuérdate que todos los equipos internacionales vienen a entrenar en verano aquí. O sea, ellos tenían noticias de que Chile era un país de nieve, que los Andes tenían... Bueno, hemisferio sur hay re Exacto, poco claro. por donde echar mano. Chile gran no hay Claro, carta. claro. Está Australia, que tiene unos cerritos chiquititos, está Nueva Zelanda, que tiene unos cerritos chiquititos, está Bariloche, o sea, Argentina nos hace el peso, claro. Sí. Y Chile, no hay Porque más. esta gente viene a entrenar descenso, o sea, las pruebas largas. Y en Europa, hoy día, sobre todo en Europa, ya los glaciales se están retirando y tener un espacio en el glacial para hacer un descenso imposible. El slalom y el slalom gigante sí lo pueden hacer, son pistas más cortas, pero un descenso no. Claro. Entonces se vienen todos para acá. O sea, este año tuvimos hasta un accidente que se nos murió. Y entonces, ¿cuál fue la creación de escuelas? La primera, ¿cómo llegamos a formar la escuela acá? Ya teníamos la certificación internacional y fíjate que cuando yo llegué a la escuela de La Parva el año 90, ¿quién eran los profesores de esquí? Los profesores de esquí eran los que habían nacido en La Parva, hijos de dueños de casa ahí, y bueno, esquiadores, por supuesto, y entonces estos cabros los empecé a tomar yo para que... Y empezamos ya con los cursos, era exigencia. Aquí, entonces, Claudio, entonces, donde nace en Ischak. En Ischak nace un 14 de julio exactamente del año 73. Ok, entonces 83, una cosa es la escuela de esquí en La Parva 2013, y otra cosa es en Ischak, ¿no? 83. 83, claro. 44 años tenemos ahora. 42, yo nací en el 83, por eso estamos ahí. Estaba fácil. Nació la Escuela Nacional, nací yo, estamos bien. Claro, ahí nació la Escuela Nacional, ya teníamos representación internacional, ya teníamos varios nacionales de Chamonix, o sea, ya teníamos un equipo de formadores y de profesores para enseñar a los profesores a ser profesores, sí, claro. ya calificados, o sea, ampliamente calificados, no teníamos ninguna... Ya se toma como profesión ya, claro. como tal. Y entonces los chiquillos subían porque ¿qué pasó? Como nosotros veníamos de fuera, nosotros sabíamos lo que eran los seguros. Aquí nadie tenía seguro, nadie tenía casco, nadie tenía todo a la buena. Actualmente tampoco. Sí, no, que ha avanzado bueno, mucho. pero los seguros es importante, porque cuando tú recibes, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que estos pequeños centros de esquí en Estados Unidos y en Europa tenían profesores, bueno, esquiadores, qué sé yo, pero no tenían diploma, no tenían certificación. Entonces se les quebraba un gringo, ponte tú. ¿A quién? A un profesor de esquí. Así, ¿dónde está la certificación del profesor? ¿No está? ¡Pum! Quebraba el centro. Los seguros, ¿te cachai? Y hacían. Entonces, yo los asusté aquí con eso. Les dije, mira lo que está pasando, lee los diarios, noticéate lo que está pasando con la falta de seguro, o sea, con la falta de certificación de los profesores. O sea, aquí, claro, no, pero aquí buen esquiador, sí, buen esquiador, pero no tiene pedagogía, o sea, no, pues, no porque eres un buen esquiador vaya a ser un buen profesor. Pues, no va de la mano. No va de la mano. Así que ahí empieza la aceleración del tema. Y se empiezan a desarrollar nuevos centros de esquí, como Corral, etc. Y lo que hablábamos recién, la idea era que la gente de allá fuera a capacitarse. Y así lo están haciendo. Perfecto. Y así lo están haciendo en todos lados. O sea, hoy día tenemos profesores de esquí, como te digo, exportamos 300 en verano. Sí. Entonces es una profesión ya consolidada.
Sí, linda profesión. Creo que No se gana mucha plata, pero se pasa re bien. no, es una gran oportunidad Sí, igualmente que, de vida, que te de forma vida, muy bien. Yo sí. creo que, insisto, es una gran oportunidad para Sí, desarrollarte como sí, persona, como sí. profesional, tener el contacto con la gente. Muy linda carrera. Se ve mermada, digamos, por la estacionalidad del clima, ¿cierto? Y porque el clima es caprichoso, entonces también ahí hay que tratar de hacer otras cosas para compensar eso. Una temporada mala puede ser muy fuerte. Nosotros estamos en la Escuela Nacional ya enfocados al paso que sigue. Yo siempre he pensado que la Universidad de la Montaña, bueno, yo tengo hartos sueños bien locos. Uno de ellos es comuna Cordillera Central. Fíjate, nosotros producimos, a ver, me voy a meter en la política, no, me salgo de ahí. En la Escuela Nacional vamos a reforzar fuertemente la montaña, vale decir, el outdoor. Entonces, tener profesores que en verano, ya casados, con familia, no tengan que salir, sino que se queden aquí haciendo ¿qué? Haciendo justamente el turismo selectivo de montaña. De montaña. El turismo selectivo de montaña, ¿a qué me refiero? El centro la masa de la montaña es los centros de esquí. ¿Ah? Ahí está la masa, las miles de lieres, parritos. Pero ponte tú, mis hijos están haciendo mis hijos y varios cabros de esa idea, están haciendo un turismo selectivo. Por ejemplo, el Chopo el año pasado fue contratado, el Chopo tiene una certificación internacional, además de ser nacional chileno, tiene una certificación de guía internacional en cualquier rubro, en la montaña, en el mar, en la selva amazónica. Tiene una que se demoró 3 años en conseguirlo, o sea, no es fácil. Bueno, entonces vinieron unos gringos, 4 gringos, con los cuales sigue trabajando él, y los gringos querían hacer la Antártida. Entonces querían hacer la Antártida los gringos. Ya. Entonces, el Chopo les organiza el viaje. Imagínate salir de ¿cómo se llama? De Williams, de Puerto Williams, en un barquito privado, para llegar a la Antártida. Son 4 días de navegación, o sea, tampoco puede ser un bote a remo. O sea, los dejó en la península del Labrador y el Chopo atravesó en 3 días la península del Labrador en randoné con estos 4 gringos y el barco los vino a buscar al otro lado. ¿Cuánto cuesta eso? Ese es el turismo selectivo. Eso es lo que nosotros tenemos que vender. Nosotros no. Viña del Mar, Reñaca, es como los centros de esquí, la masa. Pero hay mucha gente, imagínate que nosotros, no sé qué valor tiene esa encuesta, pero llevamos 5 años siendo el mejor destino de turismo del mundo. Así es. De turismo Sí. aventura. ¿Entonces ahí lo que significa? ¿Alguien le ha tomado el peso a eso? Nosotros no tenemos que hacer Cancunes, ni tenemos que hacer hoteles, de estos hoteles de azulejos, de azulejos. Olvídate, nosotros tenemos que hacer cosas rústicas. Yo las casas que tengo en Farellón son todas de durmientes, rústicos, tal como salió el palo del bosque, es ahí lo tengo puesto. Y les fascina. Si toda esta gente tiene azulejos y cerámica italiana, esta gente es son grandes. Ellos quieren ver otra cosa. Y eso se lo podemos ofrecer nosotros. O sea, el turismo que nosotros tenemos que desarrollar no es de grandes hoteles, o sea, no copiemos Cancún ni Miami, nada de eso. Nada de eso. Nosotros tratemos de mantenernos piolita. Isla de Pascua está saturada, las Torres del Paine está saturada. Pero tenemos otro montón de destinos de ese mismo tipo. Y clientes hay clientes para eso, pero son selectivos, como te digo yo. Sí, Tanto por hacer, me quedo con ese turismo selectivo. Claro. Sí, de Me todas quedo con maneras. eso. Muy buena. Y con una inversión mucho menor, muchísimo menor, necesitamos, por supuesto, desarrollar temas como un aeropuerto en el sur, como un aeropuerto en el norte. O sea, no puede ser que los gringos lleguen a Pudahuel y aquí tengan que ir para allá y para acá. No, o sea, tenemos que desarrollar los aeropuertos internacionales de todas maneras y apoyar a la innovación. O sea, yo tengo un par de amigos que tienen unas lodges de pesca allá en el sur, ¿eh? Que son alucinantes. O sea, tenéis que llegar o en helicóptero o en ¿cómo se llama? O en bote. Claro. ¿Ah? Y claro, y una el experiencia lodge de única, pesca no es para 400 personas, no, es para 6 gringos, o 6 franceses, o 6 personas, tienen 6 Ahí dormitorios. está con el turismo selectivo que estabas diciendo. Ese turismo nos posicionan, porque ¿qué es lo que pasa con Venecia, con Roma, con Barcelona? Están hasta aquí, o sea, ya no quieren más de Los parisinos, de Barcelona. compadres que pagan 2 pesos y les tienen saturadas las ciudades. O sea, los españoles ya no pueden vivir en Barcelona, los precios de los arriendos son impresionantes. Impresionante. Claro. Entonces tenemos que controlar ese tema.
A mí el turismo de masa, como te digo, en los centros de esquí, eso está bien. Hay Agrandemos, mercado para todo, mejoremos. digamos. Hay el que quiera ir. Pero esta otra cosa que tiene otro valor es interesante para nuestros terceros grados, vale decir, para los profesores que ya están. Por eso que la Escuela Nacional va a desarrollar fuerte el tema de montaña, va a empezar a promocionar incluso este tipo de en el extranjero. De actividades, digamos. Joaquín Oyarzún lo está haciendo hace rato, Joaquín Sí, con los sí, sí. helicópteros. Bueno, hay varios, pues el Bebellén, o sea, con este barco, el Nomad of the Sea, que tiene un helicóptero arriba del techo y se los lleva a los canales y hacen glaciales y hacen esto y hacen esto otro. El Jaime Fernández con la cuestión del helicóptero. No, ese turismo ya existe, hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo. El Barraco Sloch de Jaime Fernández es a toda tapa, pero Yo es lo más, trabajé ahí. ¿Sí? pero es lo más Trabajé rústico. 6 meses. Sí. Con Jaime. Pero es rústico. ¿Mm? Es a todo trapo, Barraco Loch. pero ¿Sí? no, Barraco Loch. Es rústico. Acogedor de montaña. Exacto, es una casa de montaña, es como el hostal del Chopo. No es un Ritz, no es un Ritz puesto en la montaña. No, es No, como de hecho, los platos de comida son porotos, son lentejas, pero no, todo la comida, por claro. chef. Claro. Ah, perfecto, Pero o sea, esa es la no, comida no, que se una sirve en el... delicatessen, pero con tradiciones chilenas. Pero fíjate que ese turismo que es selectivo y tiene mucha clientela, o sea, la gente, fíjate que, la anécdota que no la voy a contar porque es más larga, pero ese turismo hay que promocionar a nivel personal. Boca a boca, digamos. Claro, un boca a boca o si no personal, porque no podemos mandar a Cernatur que vaya a hacer turismo, o sea, promocionar este tipo de programa. No, no está para eso. no está para eso. Tiene que ser personal. O sea, Jaime Fernández, él hace su contacto, y le llegan los gringos a esquiar y le llegan los gringos. Ese turismo es el que yo le veo futuro a Chile y tenemos que cuidarlo mucho para que no se nos chacree. Y en temas, por ejemplo, Escuela Nacional, que me dijiste que estaban implementando cosas de montaña, más que nada también para poder Con esto es crítico, expandir, digamos, el conocimiento que tenemos nosotros como profesionales, ¿cierto? Y las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú en los próximos años de la Escuela Nacional los cambios, la cantidad de instructores que estamos haciendo? En ese sentido, el desarrollo que ha tenido desde que se formó. Claro. Nosotros vamos de la mano con el desarrollo de la empresa de Andaribeles. O sea, hablemos ya de Andaribeles, hablemos de la infraestructura de máquinas Pisaní, para aumentar el número de profesores tenés que tener un número mayor de clientes, por supuesto. Exacto. Y terreno, quizás también. Para que haya demanda, claro. Bueno, ahora tenemos sorpresas interesantes, como es la llegada de este señor Coleman, de MCP. De Mountain Capitals. Mountain Capital Partners. Yo lo he visto así, no lo conozco, sino lo he visto así de pasar, he tenido un par de conversas así cortitas con él, hola, ¿cómo te va? Pero nada más, pero es un tipo apasionado por el esquí, él maneja un fondo de capitales, no es de él la plata que está invirtiendo, es de un fondo de capitales en el cual él también participa. Todo esto lo sé por la chimuchina. Y el Chico Ortez, amigo de él. Chico Ortez, sí. El Philly también lo conozco. Es sí. muy buena onda. Sí, no, y baila arriba de las mesas, y le encanta el esquí, le encanta el esquí. Americano, le encanta. Entonces gringo. Se ve una buena perspectiva ahí porque vamos a tener un centro. Si le sale el tema de Colorado, este señor Coleman, el gringo, digamos, va a tener Valle Nevado, La Parva, Colorado, Pucón y Osorno. Porque esos dos centros del sur son de Andacor. Sí. Por lo tanto, si llegan a decidir que no es un monopolio lo que está haciendo el gringo, que a ojos vistas lo es, pero tenemos todos que sea monopolio. Sí. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. De que el gringo venga y haga estos cambios, digamos. Sí, porque por un lado, él va a obligar a Chillán, que está, a ver, voy a decir algo que no me gusta decir, pero lo encuentro mal manejado. Fíjate que si tú me decís cuáles son los centros más entretenidos para esquiar en Chile, yo te diría Chillán primero que nada. ¿Ah? Buen esquí en Chillán. Tiene tremendo terreno. Y La Parva. Pues tiene distintas caras, pendientes diversas, cornisas, formaciones. Lo que no es el Colorado, por ejemplo, el Colorado me fascina, es mi tierra, pero todas las pendientes son iguales. Sí, un cono. Entonces, él, tiene buena pendiente. Me encanta el Colorado y han hecho un trabajo maravilloso esta gente. Estamos cumpliendo 90 años de ese centro y tenemos que darle gracias a estos pioneros que tuvieron la tremenda visión de
de hacer esta locura en esos años cuando no había ni un tipo de... Nada, ni recursos, Nada, ni ni nada. nada, eran puros Un soñadores. sueño. Así que esta llegada de este gringo y este nuevo concepto me parece una cosa interesante a mirar de cerca, sí, pero estoy por que se haga, por supuesto. Sí. Creo que yo he escuchado opiniones variadas, pero, Sí, hay pero la opiniones. mayoría se inclina porque va a ser digamos, un buen momento en la industria. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda que va a sí, sumar, sí. digamos. Sí, no, va a sumar de todas maneras. Sí, eso El está sueño de todos también, Claro. que por fin se puedan Claro. unir los 3 centros de Pues, esquí, tener un Cuando lo patio de tengamos acá, lo juego. primero que le vamos a preguntar es, ¿va a subir el ticket? Todos piensan lo mismo. No, que cuando no, se al unan gringo, los tres, al gringo sería bueno que tuvieras acceso a él para que lo trajeras Sí, sí, estamos haciendo las gestiones para sí. tenerlo acá. sí. Bueno, sí, de todas maneras, o sea, al gringo le va a interesar este tema, por supuesto, sí, es lo suyo. Yo creo que de todas maneras. Pero por supuesto que sí. Americano, le va a encantar estar aquí con las cámaras. Claro yo creo que sí. No, además le va a gustar. que está metido hasta las masas, o sea, está metido hasta el cuello. Yo creo que le encuentro, tengo una muy buena energía con el gringo. O sea, como que le Bueno. creo. Como que no lo veo a alguien que vaya a perjudicar, sino que No, va a sumar no. de todas Sí, maneras. de todas maneras va a sumar. De Me todas pasa maneras eso va a con el sumar. gringo. Cuando la primera Sí. vez que lo vi fue como... frente a todo lo que se dice, No, y opiniones diversas y todo, y la melena, tiene pinta de esquiador, su tiene pinta bigotín. de hombre pantalla. Esquiador, me Sí, gusta eso además que también. esquía súper bien. Esquía bien, Sí. esquía bien. No, sin ninguna duda que estaría esta sorpresa, porque nadie pensaba que esto iba a suceder nunca, porque estaban todos los centros peleados entre sí, o sea, muchas Exactamente. veces hay intención de la Parva de comprar Valleneado, o Valleneado de comprar la Parva, y Colorado de comprar no sé qué cosa, y ellos estaban peleados. De hecho, las máquinas que compraron, cuando compraron las máquinas de estas de ticket, les dije yo, compren todos la misma, si vamos a terminar unidos. No, compraron todas distintas. O Entonces, sea, habría las que- tarjetas eran todas distintas. no, las máquinas eran todas Sí, distintas. pero para ir al centro, de pasarte Esquí de Valle a la Parva, no, tenés claro, que pues. tener otra tarjeta. Claro, no. O sea, otro ticket, pagar toda la cuenta. Exactamente. No, fíjate que económicamente el gringo calculó bien, porque si bien es cierto que los menores de 12 años no pagan el ticket y nosotros los mayores de 75 tampoco, entonces es como lo que está haciendo Quiró en la bolita. No me quiero meter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad eso es una siembra. Cuando tú haces esquiar a un cabro chico de 12 años, el cabro chico, su centro, como lo digo yo, mi centro fue Lagunilla, desapareció Lagunilla, pero fue el Colorado, y el Colorado es mi centro, a pesar de haber trabajado no sé cuántos años de director en La Parva, en fin, los conozco todos. Mi centro entonces es sembrar, y el gringo está pensando en eso, o sea, en haciendo una trabajo- clientela cautiva de siembra. Para cosechar tenéis que sembrar. Claro, Sí. ya el hecho de que haya liberado el ticket para los menores de 12 Sí. es algo clave. increíble. Yo creo que es Mm. clave. Es claro. Porque justamente como dices tú, Claudio, ese niño se va a quedar esquiando ahí, va a ser su centro. Y cuando tengamos los tres, digamos, centros unidos, va a ser tremendo. Muchas más oportunidades, trabajo, terreno, clientes. No, y además la economía de escala. O sea, ya no vamos a tener que tener equipo de máquinas aplanadoras en La Parva, equipo en el Colorado, personal especializado en andarieles de allá. O sea, son tres Exactamente. empresas distintas que se va a fusionar en una sola. Por lo tanto, la capacidad técnica va a aumentar. Totalmente. Va a aumentar y la calidad de la infraestructura en general. O sea, Y el servicio también. y claro, iba a ser mucho más barato si tú sumas los gastos actuales de los tres centros en la mantención de personal. De La todas Parva, maneras. la Parva tiene 160, compadre. No, si no hay por en No hay por en dónde temas de verlo, número, no hay claro. por No, dónde no. nos equivoquemos. O sea, eso es lo que calcula el gringo también. O sea, su rebaja en la venta de tickets a mayores y cabros chicos se va a suplir con este plus que es la economía de escala. Perfecto. Oye, Claudio, vamos un poquito, ya vamos más o menos en tiempo. Para más o menos terminar y ir rondando, quiero que podáis más o menos, ¿qué le recomendarías tú a como pionero, como personaje que ha estado involucrado en toda esta historia, a las nuevas generaciones que están recién integrándose en la vida de la montaña, los que tienen ganas de ir, ¿cierto? ¿Cómo tú los llamarías y decirles, ¿sabes qué? Esto es bueno. Un poco lo que conversamos, un poco expandir la montaña, no centrar la montaña en la nieve. Yo creo que la nieve es una circunstancia que probablemente, según estadísticas, va a llegar un momento que va a desaparecer. Yo lo veo, yo nací en fin, de niño chico. Yo tengo una foto sentado en la terraza de mi casa
en Farellones, en donde me hicieron la foto así, y atrás se ve la parte de atrás del San Ramón. Y había un glacial. Un glacial. Vale decir nieve eterna todo el año. Sí. Un glacial. Yo me recuerdo ese glacial. O sea, en la parte de la espalda del San Ramón que nosotros miramos de Santiago, había un glacial atrás. Es más, en algún minuto se pensó hacer un centro de esquí ahí. Se llama Piremaguida. Mira el centro- dato que te tiraste. Un ese. centro de esquí. Se pensó hacer un teleférico. Nosotros, il faut jamais péter plus haut que son cul, dicen los franceses. No lo voy a traducir porque no es muy católico, pero el teleférico partía de la Florida, ¿cómo se llama? Y llegaba hasta la punta de San Ramón. Arriba había un restaurante giratorio y al lado de adelante, o sea, lo que nosotros miramos de Santiago, en los tiempos que caía nieve, y atrás iba a haber un centro de esquí, andaría el pesquear. ¡Voilà! Eso es un sueño de Pablo Capesole, de varios locos de estos. Bueno, así Porque como empezaron también en los sueños locos de cuando empezaron a ver los terrenos donde se podía hacer lo que hoy día existe en los pueblos de montaña, centros de esquí, ¿cierto? Donde se ha ya masificado. Y, Los soñadores le debemos mucho, por eso que lo que yo les recomendaría a las juventudes estas que están saliendo de los colegios y están pensando en las universidades y en los estudios, que no estoy en contra, por supuesto que sí, que piensen en que hagan estudios con respecto a la explotación, es una mala palabra, al uso de la naturaleza comercialmente. perfecto. O sea, vayan chiquillos a estudiar a la universidad, si quieren ir a la universidad, si quieren estudiar economía y eso, por supuesto está en su derecho y lo aplaudo. Pero si tienes alguna tendencia a mirar una puesta de sol, a escuchar el ruido del viento, busca profesiones que sean hotelería y turismo, busca una profesión de profesor de esquí. Lo nuestro ya es una profesión, o sea, lo nuestro es una profesión, no es un oficio, como esto es profesión hace rato. Y busquen eso. Y dentro de ese cuadro, como decía el negro, van a poder viajar. Entonces van a poder aprender lengua. Fíjate que los profesores antiguos, los profesores que están en la profesión de hace, qué sé yo, toda su vida, que han hecho esto y que salen para afuera todos los años, no hay ni uno que no hable menos de dos, tres lenguas. Toda la razón. Todo. Y ya han estado en París, ya han estado en Grecia, ya han estado en Atenas y conocen el Partenón y conocen el qué sé yo. ¿Ah? Y la Torre de Londres. O sea, ¿te cachai? Es una profesión que no solamente, como digo, lo repito, no van a ser nunca ricos, pero nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Y vas a conocer el mundo. Y conocer el mundo se te abre así los horizontes. O sea, es extraordinario. Claro, aquí se vive bien y se pasa bien y qué sé yo, pero jugar paleta en Reñaca y reventarse en la noche, eso lo hacen todos. Tomen el sacrificio, tomen el riesgo de ir a conocer el mundo. Y para eso, profesor de esquí, de todo. Qué lindo eso. Oye, con esas mismas palabras finales me voy a despedir, muchachos. Ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Alvarito, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy día. Claudito, por supuesto, ha sido tremendo. Estoy muy entretenido y habría seguido conversando 5 horas más. Pasa a verme con una botella de tinto y conversamos a la orilla de la chimenea en mi casa. Oh, pero feliz. Te la voy a cobrar. Sí, de todas maneras. Muy bien. Oiga, muchachos, amigos, quiero despedirme. Quiero dejarlo a todos invitados para que obviamente nos sigan en nuestras redes sociales, ¿cierto? A Andes Stories, Andes Touring, que es donde obviamente estamos grabando acá. Andes Magazine, que es quien también nos apoya con producción, ¿cierto? Y todo lo que se hace atrás para entregarles este programa a todos ustedes. Esperamos que nos sigan obviamente en las redes sociales, que nos sigan en la tienda, que sigan en la montaña. Ya queda poco para que empiece el invierno, ya no nos queda nada. Así que supongo que la próxima vez, Claudito, nos vemos arriba. Donde Manolo con un pisco sour. Me gustó. Muchachos, soy Jorge Pavés. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo capítulo de Andes Stories. 테이블 위에 어이대